Seguimos. Ya, gracias. Ok, entonces ya tenemos aquí la definición de capital. Notaron un ligero cambio de letra y de lugar porque tuvimos que movernos, pero en general estamos avanzando bien. Entonces ya tenemos definido el capital, ¿sí? Y estábamos definiendo la ganancia del capital, ¿ya? Entonces vamos a plantear una forma un poco más fácil de definir la ganancia del capital, pero es la misma idea, ¿no? Entonces solamente vamos a ver la ganancia del capital como dinero adicional. Dinero adicional que se busca obtener con el aprovechamiento del dinero inicial que representa capital. Representa capital. Es decir, ok, es la misma idea. Entonces, nosotros vamos a definir a la ganancia del capital como dinero, ¿sí? No olvidar eso, o sea, estamos hablando aquí en categoría dinero. Entonces, dinero adicional que se busca obtener con el aprovechamiento del dinero inicial que representa capital. Entonces, hay que aprovechar el dinero de alguna forma para que de repente ese dinero contribuya, ¿de acuerdo?, a obtener más dinero. Y ese incremento adicional de dinero lo vamos a llamar la ganancia. ¿Ya? ¿Por qué hablamos nosotros de ganancia aquí? Ojo, estamos hablando de ganancia en el sentido de una magnitud de dinero, ¿ya? Después de esta ganancia se puede redistribuir y hablaremos de la ganancia del capitalista individual, ¿ya? Entonces puede haber la ganancia del capitalista individual y otras cosas, pero esta es más bien la ganancia general generada durante el proceso de producción, en donde resulta ser que el dinero inicial se volvió representante del capital, ¿ya? Entonces, ¿y por qué hacemos esta definición? Porque de paso, bueno, pues esta variable le vamos a llamar G, ¿sí? Entonces G va a representar justamente este dinero que se obtiene como adicional al dinero inicial que se obtuvo, que se usó, como representante del capital. Y con esto también ya podemos plantear la siguiente definición 50, que es la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por la tasa de ganancia? Voy a ser muy directo aquí. Básicamente la tasa de ganancia la vamos a escribir como G minúscula. ¿Sí? No sé si esta funciona, este marcador. G minúscula, ¿ya? Y vamos a decir que esta G minúscula es igual a la ratio entre la ganancia total, el capital, y el dinero que representa el capital inicial. Ambas magnitudes medidas en dinero. Eso hay que ser muy cautos. Entonces, ambas magnitudes medidas en dinero. Tanto la ganancia total, la ganancia de capital total, como la ganancia del dinero que representa capital. Entonces, para poner un ejemplo numérico súper rápido. Si resulta ser que inicialmente teníamos un dinero que era igual a 1000, ya piensen en $1000 o en 1.000.000, como ustedes gusten, y de ahí se ha obtenido una ganancia que en dinero se ve en 100, entonces estaríamos hablando de que tenemos una tasa de ganancia de 0,1 o lo que podríamos decir que es 10%. Entonces, ¿cuál es la intuición de la tasa de ganancia? La tasa de ganancia me está diciendo que por cada dólar utilizado para representar capital, o sea, para utilizarlo en este proceso de buscar cada vez más poder, o sea, valor que busca más valor, poder que busca más poder, ¿sí? Entonces, por cada dólar utilizado como representante del capital, se han obtenido 0,1 dólares o unos 10 centavos de ganancia. Entonces, es una medida de cuán rentable le resulta al dueño de este capital, ¿sí?, el uso del mismo en la búsqueda de ganancias. Entonces esto le vamos a llamar la tasa de ganancia. La tasa de ganancia para Marx se vuelve una variable bastante importante porque según él va a ser la referente según la cual va a mover o va a definir la decisión de los capitalistas, de los dueños del capital, de en dónde usar su dinero. Porque piénsenoslo así, pensémoslo de esta manera. Si tenemos gente que tiene dinero inicial y tiene que escoger entre varias actividades, escogería aquella actividad que por cada dólar invertido supuestamente le genere una mayor tasa de ganancia. Entonces esa tasa de ganancia, al menos el criterio de Marx, se vuelve una variable clave que define cómo se van moviendo los capitales, cosa que después también va a ser visto, es criterio que después también va a ser utilizado en otras corrientes de pensamiento, especialmente heterodoxas, aunque también algo ortodoxas.
Otra definición que vamos a plantear, aprovechando que ya tenemos la idea de ganancia, es la idea de ingreso neto. Ingreso neto y producto neto. Ya. Entonces, ¿qué vamos a entender como ingreso neto o producto neto? Entonces, por ponerlo súper fácil, ¿ya? Vamos a decir que el ingreso neto o el producto neto es el ingreso que se obtiene después de la producción. ¿Ya? Entonces, este sería el ingreso obtenido. Seamos más explícitos. Ingreso obtenido al vender la producción, al vender los productos. ¿Ya? Los productos. ¿De acuerdo? Al vender los productos, descontando los gastos en medios de producción. Descontando los gastos en medios de producción. ¿Ya? Si se lo quiere ver de otra forma, el ingreso neto, y obviamente el producto neto será el producto necesario para obtener ese ingreso neto. Ese ingreso neto, si se lo quiere ver de otra forma, es el ingreso que se va a distribuir estrictamente entre salarios y ganancias. ¿Ya? Entonces, si quieren, este es el ingreso, o este ingreso se distribuye entre salarios y ganancias. Ya. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ingreso neto? Porque esta definición auxiliar nos va a ser muy útil más adelante, ¿ya? Entonces, nos va a ser muy útil especialmente para no estar analizando también los gastos de medios de producción por ahora, ¿ya? Entonces, va a ser como quien dice una variable auxiliar, ¿ya? Entonces, el ingreso neto, entonces, si quieren, podemos verlo así para coincidir un poco con la anotación que está planteada en el documento. Podríamos ver al ingreso neto como esta diferencia entre, nosotros podemos decir, ok, se venden las mercancías a un precio P, ¿de acuerdo? P sub M, Q sub MU, el sumatorio me daría todo el ingreso generado por la venta de todas las mercancías, ¿de acuerdo? Entonces, este sería una suerte de ingreso bruto y de producción bruta, ¿no? O sea, esto está tomando en cuenta todo, ¿ya? Entonces, esto está tomando en cuenta todo. Si esto de aquí le restara lo que se gasta en medios de producción, ahora viene el tema de cómo se mide o cómo se obtiene el gasto en medios de producción. Entonces, tomemos en cuenta que tendríamos que estar sumando para cada mercancía, para cada unidad de producción y para cada medio de producción el precio del medio de producción que se compró multiplicado por la cantidad del medio de producción utilizado para la mercancía y utilizado por cada empresa. Ejemplo, tendría que yo sacar un ingreso, ¿ya? Bruto si quieren, por la venta de mercancías, y luego ir restando, ¿qué cosa? Ir restando tanto el recurso, las máquinas que tienen un precio, restando la materia prima que tiene un precio, etc. ¿Ya? Entonces, para no entrar en este detalle que nos va a complicar un poco la vida si quisiéramos incluirlo, no es mucha complicación, pero quiero irme directo al argumento por temas de tiempo. Entonces, en vez de hablar de esta forma de ingreso, voy a concentrarme estrictamente en el ingreso neto, que sería la diferencia entre estos dos. Entonces, lo podemos ver como el sumatorio MU de este PM por el producto neto, que a veces lo podemos escribir QN. Entonces, ¿qué es QN? Es el producto neto que ya toma en cuenta solamente la cantidad necesaria luego de haber descontado estos gastos en medios de producción. ¿Ya? Y este producto neto es el que se va a dividir entre salarios y ganancias. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la simplificación que vamos a utilizar hablando del ingreso neto. Entonces, vamos a concentrarnos en salarios, sobre la distribución, salarios y ganancias. No es que no se pueda hacer el análisis también considerando los gastos de medios de producción, pero se complica innecesariamente para el argumento que queremos plantear. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el argumento que queremos plantear en este punto? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ahora preguntarnos lo siguiente. ¿Ya? Con todas las definiciones que tenemos, queremos preguntarnos de dónde surge la ganancia del capital total. O sea, de dónde es posible o qué debe darse como condición para que los dueños del capital puedan obtener una ganancia usando o aprovechando este dinero inicial que tienen a su mano o a su disposición. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora vamos a hacer un pequeño modelo o una pequeña deducción. Entonces sería una pequeña deducción o modelo. Llamemos de modelo, ¿ya? Entonces un pequeño modelo de la ganancia. Entonces vamos a tratar de identificar, ¿sí?,
Vamos a poner modelo entre comillas, porque no es muy complicado, ¿no? Es un pequeño modelo que trata de identificar cómo surge la ganancia capitalista, o sea, la ganancia del capital total, ¿sí? Entonces vamos a buscarla y vamos para ello a utilizar varios de los criterios que hemos planteado desde la teoría objetiva del valor. Entonces, un modelo de la ganancia desde la teoría objetiva del valor. Eso significa que nos vamos a concentrar en la interpretación que se daría desde Marx, pero obviamente usando las ecuaciones que hemos planteado en esta interpretación que está hecha en estas clases. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, básicamente porque Marx en sí mismo no plantea un modelo de la ganancia, pero él, en el Capital, en el tomo 1, hace su explicación del surgimiento de la ganancia capitalista a través, si no me equivoco, de la producción, creo que es de hilo, o si no de algodón, pero básicamente eso lo hace, creo que es en el capítulo 4 o 5 del tomo 1 del Capital. Entonces ahí él se detiene a explicar el ejemplo de una producción de hilo y trata de obtener la ganancia del capital total. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ver dónde surge esta ganancia, que recordemos una vez más, se está obteniendo a través del dinero. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces esta es una pequeña deducción matemática, nada complicada, ¿sí? Vamos a partir de la noción de ganancia. Entonces vamos a decir que la ganancia, vamos a entenderla, ¿sí? La ganancia total del capital. Y la ganancia total del capital sería igual a la suma de las ganancias de cada una de las empresas o unidades de producción. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la suma de las ganancias de todas las unidades de producción que producen diferentes mercancías, ¿ya? ¿Y a qué es igual las ganancias de cada una de estas unidades de producción? Podemos decir que esto viene de nuestra definición de ingreso neto. Entonces tendríamos que sumar ¿qué cosas? Sumaríamos el ingreso que se obtiene de la venta de mercancías, ¿ya? QMU. Voy a omitir la N, pero estamos hablando de ingreso neto aquí, ¿ya? Entonces, pero este es ingreso neto, pero voy a omitir la N para no estar jalando la N en toda la anotación. Entonces sería el ingreso que se obtiene de vender las mercancías a un precio, ¿de acuerdo? Total, menos los gastos que van a darse, si es que es ingreso neto. Nótese que esto es como que estuviera despejando esta ecuación las ganancias. Entonces, ¿qué me va a quedar? Ingreso menos el gasto en salarios. ¿Y cuál es el gasto en salarios? Entonces, el gasto en salarios, con todo lo que ya hemos dicho antes, podríamos escribirlo de la siguiente forma. Vamos a pagar salarios, pensando como capitalistas, vamos a pagar salarios a un individuo que hace una actividad J para producir la mercancía M en la unidad de producción Q. ¿Y cuál es el gasto que se va a aplicar en salarios? Bueno, vamos a aplicar un salario con una tasa WIJMU. Este es el salario por hora. Y lo vamos a multiplicar por el número de horas trabajadas. Delta IJMU. ¿Sí? Delta IJMU. ¿Ya? Si es que nosotros estuviéramos midiendo esta duración del trabajo por unidad de producción, esto estaría multiplicado por una Q. Pero para aligerar notación solamente vamos a asumir una delta total, o sea, son las horas de trabajo sin considerar las unidades de producción, sino solamente genérica. Entonces esta delta son 8 horas de trabajo sin considerar cuántas Q se produjeron, para quitarme la Q de aquí de encima, ya es solo para simplificar la notación. Ok, entonces básicamente ¿qué tengo? La ganancia total es igual a la suma del ingreso neto menos todo el gasto salarial, donde el gasto salarial se define básicamente de multiplicar las horas trabajadas en total por el salario por hora, ¿sí? Y donde estas son horas en total, horas trabajadas por cada individuo en total, ¿ya? Entonces, si quieren, esta le podemos llamar nuestra ecuación o nuestra expresión, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra idea inicial, de dónde vienen las ganancias. Ahora, vamos a trabajar un poco sobre qué es este ingreso neto. Entonces, la sumatoria en M,U de PM QMU, ¿sí? Que estamos llamándole nosotros el ingreso neto, o sea, el total. Si quieren también podemos verlo como el total nuevo creado, ¿no? O sea, es casi como pensar en la producción neta, o sea, en este Producto Interno Neto, si quisiéramos. O sea, en pocas palabras, el Producto Interno Bruto, si metemos el tema del PIB, es el producto neto más el gasto por depreciación de máquinas, básicamente, o consumo de capital fijo. Pero bueno, eso no importa. Entonces, a la final, tengo este dinero que representa toda la producción de mercancías nuevas, ¿ya? Esto, ¿a qué tiene que ser igual según el enfoque de la teoría marxista? Entonces, esto habíamos dicho que tiene que ser igual a ρ, que multiplica la sumatoria en MU de el tiempo de trabajo socialmente necesario de las mercancías multiplicado por la cantidad de mercancías producidas. ¿De acuerdo? Esto nosotros ya definimos en su momento, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hablamos de la función del dinero de medida del valor. Entonces, cuando definimos ρ, ya planteamos esta ecuación. Entonces, eso no es nada nuevo. Esta va a ser nuestra ecuación, si quieren, 2. ¿Ya?
Entonces lo que nosotros podríamos hacer es reemplazar este término que está aquí en 2 en la ecuación 1, ¿ya? Pero nos queda este término del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿ya? Entonces ahora reflexionemos nuevamente o recojamos lo que es el tiempo de trabajo socialmente necesario que habíamos planteado en nuestras definiciones anteriores. Entonces, de sesiones anteriores de este curso habíamos definido el tiempo de trabajo socialmente necesario como un promedio, en donde aquí teníamos el sumatorio en U de QMU, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos promediando? Estamos promediando algo con respecto a todas las mercancías o unidades de mercancía producidas por las empresas, diferentes empresas. Como M es el tiempo de trabajo socialmente necesario de manzanas, digamos. Entonces aquí estoy sumando todas las manzanas que han sido producidas, ¿sí? Entonces aquí está el total de unidades producidas. Y en cambio en el numerador voy a considerar toda la suma, sumatorio MU, ¿sí? Perdón, no es sumatorio MU, y JU, o sea, todo sumatorio sin M. ¿Ya? ¿Por qué sin M? Porque es solo para las manzanas, digamos, solo para las peras, solo para las mercancías M. Entonces, sumatorio IJU, si mal no recuerdo, creo que aquí venía una delta, IJU, perdón, IJMU, aquí sí es IJMU, estrella. ¿Ya? Entonces, ¿qué es delta y J? Esta es nuestra ecuación 3, ¿ya? Entonces, que igual ya definimos en su momento. Esta delta y JMU, ¿qué era? Estrella. Esta de aquí es la cantidad de horas de trabajo o la duración de trabajo hipotético, ¿sí? Que hubieran trabajado las personas si es que hubieran utilizado la intensidad promedio del trabajo, ¿sí? Entonces, este delta y JMU estrella sería igual al delta y JMU original, o sea, la duración del trabajo, pero corregida por el hecho de que los trabajadores, ¿sí? Si bien es cierto, trabajan con una intensidad epsilon y JMU, ¿ya? Esa sería la intensidad del trabajo concreto. Pero nosotros habíamos visto que esto después había que dividirlo para epsilon promedio, o sea, para el esfuerzo promedio social, ¿de acuerdo? Entonces, esta era la corrección que nosotros aplicábamos para decir, ok, si asumimos los supuestos que ya mencionamos en su momento, o sea, asumimos rendimientos constantes y asumimos básicamente proporcionalidad, entonces podríamos decir que si los trabajadores, en vez de trabajar con epsilon de intensidad, usaban epsilon promedio, su duración del trabajo ya no es delta, sino que sería delta estrella. Entonces, este es el tiempo de trabajo hipotético o el tiempo de trabajo abstracto que hubieran requerido los trabajadores si trabajaban con intensidad promedio. Ok, entonces tenemos esas ecuaciones, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando ecuaciones y ver qué nos queda en la ganancia. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es reemplazar 4 en 3. Entonces, vamos a reemplazarlo. Reemplazo 4 en 3. ¿Estamos bien con el video? Sí, bien, sí. Ya. Ok, entonces, ¿cómo sería el reemplazo de 4 en 3? Entonces, me va a quedar, si quieren, una ecuación 3', ¿ya? Aclaro que la numeración que estoy usando en este momento, por obvias razones, no coincide con la numeración del documento, pero esta es la intuición. Entonces, esta es básicamente la intuición. La numeración tal vez cambia un poco. Entonces, 3' sería básicamente solo hacer el reemplazo. Entonces, me va a quedar tiempo de trabajo socialmente necesario de la mercancía M igual, ¿ya?, al sumatorio en IJU, ¿sí? Sumatorio en IJU, y en vez de poner el delta estrella, voy a tener este delta corregido. O sea, voy a tener delta IJMU epsilon IJMU sobre epsilon promedio, ¿ya? Eso en el numerador. En el denominador no cambia nada, me quedaría sumatorio U de QMU, de las cantidades producidas, ¿de acuerdo? Bueno, todavía no les llamamos esto 3', ¿ya? Le vamos a llamar 3' más ahorita. Entonces, ya tenemos ese primer reemplazo, ¿no? Entonces, he tomado la ecuación 4, este resultado lo he reemplazado en la ecuación 3. Ahora vamos a acomodar la ecuación que tenemos aquí, nuestro resultado, para poder reemplazarlo en la ecuación 2, porque si se fijan, la ecuación 2 tiene el tiempo de trabajo socialmente necesario, pero hay que hacer algunos arreglos, ¿ya? Entonces, este término que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar así, ¿no? Entonces, tiempo de trabajo socialmente necesario, M, multiplicado por el sumatorio en U de QMU, va a ser igual al sumatorio IJU, delta IJMU, epsilon IJMU sobre epsilon promedio. ¿Bien?
Entonces, lo único que hice fue este término que está dividiendo, lo he pasado a multiplicar. Ahora, nótese que estoy tratando es básicamente de que me salga un término parecido al de aquí para poder hacer el reemplazo en la ecuación 2. ¿Sí? Ahora, no es muy complicado ver que, primero, yo tengo aquí un término que depende de m, no depende de u. Entonces, yo puedo insertar en el sumatorio, ¿sí? Por las propiedades de los sumatorios, y me va a quedar el sumatorio en u del tiempo de trabajo socialmente necesario m, QMU, igual al sumatorio, este otro no cambia, IJU, delta IJMU, epsilon IJMU sobre epsilon promedio. Ok, ahora, esto está cada vez más parecido a este término. Sin embargo, todavía tengo dos variantes. Tendría que multiplicar por ρ, lo cual no es problemático, y tendría que hacer el sumatorio en m también, ¿ya? Entonces, yo también voy a aplicar primero en ambos lados el sumatorio en m, y a la vez podría multiplicar ambos lados por ρ. ¿Sí? Entonces multiplico ambos lados por ρ, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar ρ sumatorio en MU, porque recordemos que esta notación lo que recoge es un doble sumatorio. ¿Sí? Entonces me va a quedar sumatorio en MU del tiempo de trabajo socialmente necesario M, QMU, igual, y aquí lo mismo. Entonces voy a incluso de una vez insertar ρ. Entonces me va a quedar sumatorio IJMU, ¿sí? Porque ahora ya estoy sumando también en M, y me va a quedar ρ, o bueno, voy a meter este ρ hasta llegar al epsilon, o sea, hasta lo más cercano a la intensidad posible, ¿ya? Después se verá por qué. IJMU multiplicando a ρ epsilon IJMU sobre epsilon promedio. Ok, entonces ya hice esas transformaciones. Ahora yo puedo reemplazar todo este término ρ, tiempo de trabajo, etcétera, en la ecuación 2. Entonces ahora sí esto le pue'o llamar 3'. ¿Ya? Entonces ahora ¿qué puedo hacer? Puedo reemplazar 3' en 2, y a la vez para ganar tiempo reemplazo 2 en 1. ¿Sí? Entonces esto de aquí es este resultado de 3', lo reemplazo en 2, y a la vez 2 reemplazo en 1. ¿Ya? Entonces pongamos todo eso. Entonces reemplazo 3' en 2 y todo, y el resultado, y ese resultado en 1. ¿Sí? Entonces si yo hago ese reemplazo que acabo de mencionar, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la ganancia total, la ganancia del capital total, va a ser igual a, entonces este término de aquí, este término PMQMU, es lo mismo que este término, es lo mismo que este término, y es lo mismo que este término. Entonces podría reemplazar directamente este término. Entonces sumatorio IJMU, ¿sí? Delta IJMU, ¿ya? Rho epsilon IJMU sobre epsilon promedio, ¿de acuerdo? Eso sería esta parte, el sumatorio PMQMU, menos el sumatorio IJMU delta IJMU WIJMU. Y finalmente, con el resultado que está aquí, voy a obtener la siguiente ecuación de la ganancia total. G igual. Entonces puedo hacer factor común. Bueno, primero puedo sacar el sumatorio común, que sería el sumatorio IJMU. Y puedo sacar factor común delta. Entonces voy a quedar delta IJMU. Y lo que voy a obtener adentro o como producto es lo siguiente. Entonces voy a quedarme este término, ρ epsilon IJMU sobre epsilon promedio menos W IJMU. Entonces esta va a ser nuestra ecuación que va a servirnos de referencia para entender la ganancia total del capital. ¿De acuerdo? Entonces se puede hacer mucho más rápido. He tratado de más bien hacerlo paso a paso para que quienes están siguiendo el video puedan incluso repetirlo después por su cuenta, y verán que no es nada más que un tema algebraico. O sea, no estamos haciendo nada aparte de ir haciendo reemplazos en ecuaciones y nada más. Ok, entonces, ¿para qué hemos hecho todo este procedimiento? Hemos obtenido una ecuación de la ganancia
que recuérdese está estimada en términos de dinero, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esto es, en primer lugar, identificar un caso en el cual sabemos que siempre la ganancia va a ser positiva. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Con los resultados que hemos aplicado, con los resultados que hemos obtenido, se puede notar que solo hay un término en esta expresión que puede estar definiendo el signo de la ganancia. Y el único término es el que se encuentra en paréntesis, porque es el único que tiene contenido menos. Esto, pues, obviamente, el resto de términos son todos positivos. O sea, la duración en horas es positiva. Rho es un factor que vimos que hace el paso de horas a dinero, que también es positivo. La intensidad positivo, el salario positivo, la intensidad promedio positiva. Todo aquí es positivo. Entonces, la única forma en la que el signo de la ganancia cambie es por medio de un cambio en el término que está en paréntesis. Y en particular, si yo puedo decir lo siguiente, o sea, si yo puedo decir que para todo término IJMU, ¿sí? Si para todo IJMU, o bueno, no aplicamos el para todo, no es rápido, simplemente decimos que Rho epsilon IJMU sobre epsilon promedio es mayor a WIJMU, ¿ya? Entonces, si esto se cumple, bueno, pongámoslo nomás, para todo grupo IJMU, ¿sí? O sea, si llegara a suceder que este paréntesis es positivo para todos los términos IJMU, entonces necesariamente sucederá, ¿sí? Entonces, necesariamente sucederá que la ganancia capitalista es positiva. Ahora, interpretemos este resultado. O sea, ¿qué nos está tratando de decir esta expresión? Fijémonos lo que nos está diciendo el lado izquierdo. El lado izquierdo nos está diciendo básicamente que aquello que aportan las clases trabajadoras, productivas, asalariadas, en cada hora de trabajo, porque ese es su epsilon promedio, ¿sí? Ese es su epsilon. Corregido por el epsilon promedio, ¿sí? Porque eso hace el epsilon promedio, que me corrige. Eso, ¿de acuerdo? O sea, lo que aporta la clase trabajadora, en pocas palabras, con su vida, con su fuerza de trabajo, pasado a dinero por medio del ROP, debe ser mayor a lo que se le reconoce a la fuerza de trabajo a los trabajadores por medio del salario. O sea, lo que los trabajadores otorgan en la producción por medio de su intensidad tiene que ser mayor a lo que se les reconoce por medio del salario. Eso, en pocas palabras, significa desde nuestra concepción o nuestra definición de materialismo histórico que exista explotación laboral. Explotación laboral y concretamente laboral y obviamente también salarial. Es decir, resulta ser que para que existan ganancias positivas, una condición suficiente es de que todos los trabajadores que están empleados en todas las unidades de producción provean más de lo que se les ha reconocido en el salario, o sea, que existe explotación. Pues es obviamente que si en todos los casos a los trabajadores se les pagara exactamente igual al aporte que han hecho, corregido obviamente por la intensidad promedio, no habría ganancia, la ganancia sería igual a cero. Entonces, esta es básicamente la conclusión, o las primeras conclusiones a las cuales llega Marx con su teoría, porque si se fijan son todas las piezas que hemos ido sacando de la misma teoría de Marx, o sea, desde esa interpretación que estoy sugiriendo, ¿no? Que básicamente la ganancia del capital total surge explotando a la clase trabajadora productiva salarial. Ok, ese es el primer resultado, ¿ya? Ahora, ojo, podría pasar que en algunos casos esto sea positivo y en otros negativo. Ya puede ser que en algunos casos la unidad de producción pague salarios exagerados. ¿Ya? Puede haber 1000 razones para eso. Pero, y esta es otra razón por la cual no necesariamente tienen que ser todos. Si algunos pagan un salario muy alto y en cambio otros pagan un salario muy bajo, esa compensación de diferencias salariales también puede provocar ganancia positiva. O sea, por ejemplo, puede ser que en algunos sectores no se explote, se le paga de más. Pero si en otros sectores se les explota lo suficiente, también puede surgir ganancia positiva. Pero de nuevo, los únicos términos que definen el signo de esta G, de esta ganancia, es la diferencia entre lo que los trabajadores aportan y lo que los trabajadores son reconocidos a través del salario. Hecha esta primera observación, hagamos una segunda observación. ¿Cómo la ganancia varía cuando varían los términos que están incluidos en esta ecuación que acabamos de obtener? Por ejemplo, ¿qué sucede en esta misma ecuación de la ganancia si, por ejemplo, incrementamos la duración del trabajo en un mundo en el que hay explotación, o sea, donde este término es mayor al otro? Va a suceder que la ganancia crece. A la vez, ¿qué sucede si el salario se reduce? También la ganancia va a crecer.
Y por último, ¿qué sucede si se incrementa la intensidad ceteris paribus, asumiendo que todo lo demás no cambia? Igualmente, la ganancia va a crecer. Entonces, ¿qué interpretación lleva esto? Lleva a que si a los trabajadores se les hace trabajar más horas, o se les exige más, con una mayor intensidad en su trabajo, o se les paga un salario más bajo, todo lo cual tiene que ver con una mayor explotación laboral, entonces la ganancia capitalista total va a crecer. ¿Sí? Y este es el otro resultado crucial al cual llega Marx. Entonces, tú puedes ver, colega trabajador productivo asalariado, que al menos desde el enfoque marxista es, en pocas palabras, la explotación a tu clase la que le permite a los capitalistas tener la ganancia del capital. ¿Sí? Entonces, este es el resultado crucial, representado simbólicamente, que, ojo, también hay que ser claros, esto está súper simplificado, porque recuerden que trabajamos con ingreso neto. Si hubiéramos trabajado no con ingreso neto, sino con todo el ingreso, tendríamos que haber incluido también los gastos en medios de producción, lo cual haría el problema un poquito más grande en términos matemáticos, pero no cambia el argumento central. ¿Sí? No cambia el argumento central. Perfecto.